El asesinato de un dirigente de la prensa que traicionó al partido. Lo mataron en Matamula, donde hoy se levanta el hospital Rebagliati. Eso se llamaba Matamula. Claro, el bosque Matamulas. Claro. Entonces hubo una reunión en San Marcos, yo estaba todavía en San Marcos, eso debe haber sido cuando yo estaba en quinto, porque ya estaba casado, sí, ya habían nacido ustedes. Y existía Quedaba Uno, que fue muy famoso, de apellido italiano. Entonces nos reunimos, y yo, llevado por el entusiasmo de la reunión, dije, ya han asesinado a ese traidor, pero queda uno, no se olviden, que hay que acabar con él, así, que hay que acabar con él. ¿Cómo hace esa declaración? Entonces hay que acabar con él, porque el partido no puede tener entre sus filas traidores. Bien, terminó. Cuando un buen día, pum, pum, pum. Yo que me asomo y veo que eran los soplones que estaban tocando la puerta para ingresar. Vivíamos en Cochabambas. Claro. Me subí por el techo y me pasé a la Maison Santé, porque estábamos colindando con la Maison Santé. ¡Bum! Me tiré a la Maison Santé y por ahí huí. Maquiavelo se llamaba el traidor. Era Maquiavelo. Maquiavélico. Un tal Maquiavelo, creo. Su nombre lo dice. Pero no se puede poner nombre porque... Maquiavelo. Como no me encontraron, entonces El periódico está. huí y me fui a Chosica. No, Ancón no. Ese de hoy. Claro.